El siguiente video pretende dar una guía pequeña de cómo manejar un archivo Excel para interpretar lo que llamamos potencia activa, reactiva y aparente, diferentes parámetros y demás. Este archivo es el archivo fórmulas potencias PQS-MEP2 que se le va a entregar a cada uno de ustedes para su manejo. Aquí aparece la primera fórmula que aparecen aquí, es cuando la carga resistiva pura, es decir, el equivalente de corriente continua. La siguiente parte es cuando se va a trabajar y a conocer parámetros de potencia reactiva para cargas inductivas puras. Observen acá los esquemas, observen acá la potencia reactiva. En el siguiente ya miramos más en detalle, es una carga inductiva no pura, por ejemplo un motor. Más adelantico miraremos este ejemplo. El siguiente es cuando también se va a trabajar para seleccionar los parámetros de potencia reactiva de una carga capacitiva pura. Observe que la potencia reactiva va subiendo, la flecha va subiendo. La siguiente hoja es para cargas capacitivas donde hay un componente resistivo, es decir, calor. En el video más adelante se explicará en qué consiste ese tema. Y aquí al final aparece el resumen de las diferentes fórmulas cuando las potencias y las cargas son monofásicas: resistivas, inductivas y capacitivas. Observe el código de colores para efectos de trabajar. Y aquí hay un ejemplo de un tipo de carga: resistivo, inductivo y capacitivo. Más adelante explicaré con detenimiento la fórmula cuando las cargas son trifásicas. Por ahora, hasta el momento, vamos a explicar solamente las cargas monofásicas. En este borrador del video tutorial para el manejo del archivo Excel fórmulas potencias PQS MEP2 aparece acá en la hoja 3 carga inductiva y son las fórmulas de la carga inductiva. Lógicamente, como tiene dos parámetros de tensión y corriente, yo puedo calcular el voltaje colocándole valores a corriente, resistencia. Es decir, que la fórmula de la 1 a la 12 ya la hemos visto. De la fórmula de la 13 a la 18 es para potencia aparente. Y las fórmulas que están en color azul, los números en color azul, son para las cargas inductivas. Inductiva, observen acá, ejemplo motor, y vamos a ver el video de una carga inductiva para que aprovechen este archivo y calculen los diferentes parámetros que hay en él acorde a lo que el ejemplo del video muestra. Pero vuelvo a decir. Potencia, 0.6 vatios. Factor de potencia, 0.23. Frecuencia, 60 hercios. El voltaje, digo la corriente. Voltaje, 119.3 voltios. Sí. Y la corriente. Corriente, 0.022 amperios. Ampere. Ok, entonces, Listo, profe. ya para terminar, decirles, la potencia reactiva de este es completamente opuesta a la potencia reactiva de este. Entonces, el juego de los condensadores es para quitarle potencia reactiva al conjunto, donde el condensador comparte la potencia reactiva con él y la bobina comparte la potencia reactiva con él. Cuando veamos el video que damos después del descanso, explicaré esa parte. ¿Listo? Listo, señor. ¿Listo? Entonces, eso es todo. ¿Alguna inquietud? A continuación muestro la hoja 5 del archivo fórmulas potencias PQS MEP2, donde para este caso esta hoja cálculo 5 carga capacitiva me muestra las fórmulas para trabajar potencia activa y la potencia reactiva del tipo capacitivo, y aquí se pueden observar el esquema eléctrico. Acá estas fórmulas se utilizan en este caso, donde la primera parte, las primeras 12 fórmulas son para la parte resistiva, la fórmula en color verdecito oscuro, potencias aparentes, y las fórmulas en color naranja
es exclusivamente para los conceptos de los parámetros capacitivos. Seguimos. Sigamos. ¿Seguimos o paramos? Listo. ¿Querían ver chispas? Ahí está. Listo, No, ok. porque el otro sí fue- Otro datos. Rápidamente, grupo de El 2, claro. 3.8 vatios. El grupo 2. El grupo 2. Juan Pablo el grupo de los 5. El 2. Ese señor condensador está disipando calor y me dice 3.8 vatios. Sí. Escribamos por favor, cuaderno. Vamos rápido. ¿Ya grabamos, profe? Sí. Pero entonces háganme pasar porque puede haber bien la... Montes. Yo no sé, pues no sé. Listo, entonces. Ok, lo toman a grabar. Entonces, estamos probando los parámetros eléctricos de este condensador. Carga netamente capacitiva. Pero él consume calor. El calor de él está marcando 3.7 vatios. 3.7 vatios, potencia 3.7 vatios. Correcto. Factor de potencia 0.02, es decir que el ángulo es casi 90 grados. Factor de potencia 0.02. Frecuencia 60 Hz, no cambia. Frecuencia 60 Hz. Voltaje 119.6 voltios. 119.6 voltios. Observen la corriente. 1.345. A continuación se detallan las diferentes cargas, empezando por la carga 1, una bombilla, la llamé resistencia 1, de 75 vatios. Alimentado en este momento da 77.8 vatios, con un factor de potencia de 1 por ser carga resistiva pura, con una frecuencia de 60 Hz y corriente alterna, con un voltaje de 119.5 voltios instantáneo, y está pidiendo una corriente de 0,649 amperios. Resumen de la carga número 1. A continuación el resumen de los diferentes datos suministrados y leídos en el batímetro. Potencia 37.9, factor de potencia 1, frecuencia de 60 Hz, voltaje 119.5 y corriente 0,649 amperios. Yendo a la primera hoja 1, resistencia pura, podemos colocar el valor de voltaje, el valor de potencia y nos da la resistencia de 183 vatios. Podemos colocar también el valor de voltaje y el valor de corriente, 0,649, y nos da la potencia aparente, que es 77,56 vatios. Una vez recorridos estos valores, verificado, el ángulo es 0 grados porque coseno pi es 1. Entonces me daría los siguientes valores. Aquí están los valores: 77.9 voltamperios, 183.832 ohmios y demás 0 grado. El ángulo pi 0 grados. A continuación mostraré el triángulo de potencia de la carga número 1. Potencia activa igual la potencia aparente. El detalle, la imagen de la resistencia número 2, carga 2, es un cautín de 45 vatios. Al alimentar el cautín me da una potencia de 40 vatios, 39.9, el factor de potencia resistivo es 1, la frecuencia
alimentación 60 Hz, el voltaje 120.3 y la corriente que está pidiendo en ese momento es 0,330 amperios. El resumen de dicha carga resistiva se muestra en el cuadro que estoy mencionando: 39.9, factor de potencia 1, 60 Hz, 120.3 y 0,33. La potencia aparente por ser carga resistiva es la misma potencia activa. Y si nos vamos nuevamente a la hoja resistencia pura, podemos colocar el valor de voltaje y de potencia y calculamos la resistencia. Sería el valor que se debe calcular: 362,71 ohmios. Los valores finalmente son estos. El ángulo phi 0 grados por ser carga resistiva pura. A continuación, el triángulo de cargas indica 39.9 vatios, 39.9 voltio amperios. A continuación, detalle de la carga número 3. Es una bobina, la llamé bobina 1. Se va a alimentar por un lado del bobinado para tomar los parámetros inductivos de la misma. Aquí se ve la potencia activa 17.1 vatios, factor de potencia, como es inductivo ya no es 1, es 0,31 inductivos, 60 Hz, 120.5 el voltaje de alimentación y la corriente está pidiendo 0,462 amperios. Bueno, en esta parte ya es una carga inductiva, entonces vamos a explicar en detalle cómo resolver este tipo de problemas. Tenemos los valores de potencia 17.1, factor de potencia 0,31 inductivo, frecuencia 60 Hz, tensión 120.5 y corriente 0,462 tomados del equipo de medida batímetro. Primer valor a calcular: potencia aparente. Vamos a la fórmula, a la hoja de cálculo 3, carga inductiva, y colocamos los valores de tensión y corriente. Medida 55,67 voltiamperios, 55,67. El segundo valor a calcular, como tenemos la potencia y tenemos la corriente, podemos calcular la resistencia. Medida 80,11. La potencia reactiva es la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. Colocando los valores de acá, me da 52,98. 52,98 es el valor. La reactancia inductiva se calcula luego de obtener la potencia reactiva inductiva. ¿Cómo se calcula? Colocándole el valor de la potencia reactiva de la bobina acá y colocándole la corriente 0,462 amperios, dándome 248,21 ohmios. Los henrios, la inductancia, se calcula utilizando, primero, calculando la velocidad angular de la onda sinusoidal, colocando la constante pi aquí y colocando 60 Hz, porque es el caso de Colombia, me da aproximadamente 370, y este valor de 370 se coloca aquí en esta parte en radianes por segundo con el valor de la reactancia inductiva calculada previamente, 248,21, me da 0,658 henries. Y la reactancia capacitiva es 0, infinito, y la capacitancia es 0, y el ángulo de desviación de corriente con respecto a potencia activa con respecto a potencia aparente es 71,94 hacia abajo. Es decir que Q, potencia reactiva, para estos casos es hacia abajo. Veamos la imagen a escala del ángulo. Los valores de potencia activa, reactiva y aparente. Y el ángulo realmente da 72,11 calculado matemáticamente. Un poquito diferente a 71,94 que votó el coseno phi del equipo. Ahora en detalle la carga número 4, es decir la bobina 2, se va a alimentar por el lado de las salidas de los cables verdes. Se alimenta y da una potencia de disipación de 3.4 vatios con un factor de potencia 0,18 inductivo,
una frecuencia de 60 Hz, 121.3 voltios y una corriente en ese instante de 0,152 amperios. Ese es el detalle de medida de la carga 4, es decir, bobina número 2. En el siguiente cuadro se encuentran los valores instantáneos de medida del batímetro para la carga 4. ¿Qué se encuentran los valores? Valores que, aprovechando la hoja 3, carga inductiva, se colocan y por ejemplo se puede colocar el valor de tensión y corriente para encontrar potencia aparente, el valor de potencia activa y corriente para encontrar resistencia, el valor de potencia aparente y potencia activa para encontrar potencia reactiva, el valor de constante pi y la frecuencia entera para encontrar la velocidad angular, luego seguidamente el valor de la potencia reactiva y la corriente para encontrar la reactancia inductiva, y finalmente con la reactancia inductiva y dividiendo entre el valor de la velocidad angular me da la inductancia, y finalmente con el factor de potencia 0,18 encontramos el ángulo de desviación 79.3. A continuación se mostrarán los valores dados de acuerdo a esos cálculos. 79.3, y haciendo el dibujo a escala encontramos que son los valores en el triángulo de potencia de la carga número 4. Detalle de la carga número 5, bobina 3. Aquí se está alimentando la bobina dando una potencia de disipación de 19.9 vatios, 20.1 para ser exacto en este punto, con un factor de potencia de 0,23 inductivo, por supuesto, 60 Hz, 120.9 voltios, 0,719 amperios. Esos son los valores de la carga número 5 que fue energizada en su momento. A continuación listados los parámetros que se dieron en su momento de la carga número 5, bobina número 3. Bobina 3, carga 5. Y con estos valores se alimentan en la tabla 3, carga inductiva, el valor de potencia, el valor de corriente para calcular resistencia, el valor de tensión, el valor de corriente para calcular potencia aparente, el valor de potencia aparente y potencia activa para calcular la potencia reactiva, el valor de la constante pi y la frecuencia de 60 Hz para encontrar los reines por segundo de la alimentación, el valor de la potencia reactiva y la corriente para calcular la reactancia inductiva, y finalmente con la reactancia inductiva, dividiéndola entre la constante de reines por segundo, se encuentra el valor de la inductancia en henrios. A continuación, los valores puestos acá ya calculados. Por último, importante indicar que el factor de potencia es 0,23 me da 76.7 grados. Y a continuación mostraré la gráfica a escala de la potencia activa, P, potencia reactiva, Q, potencia aparente, S, y el ángulo de desviación real, 76,63 grados. Detalle de la carga número 6, llamado condensador 1. Como se puede observar en esta imagen, es un condensador que trabaja para tensión y corriente alterna, 50-60 Hz, y la particularidad es de 20 microfarados, valor que vamos a calcular con fórmulas, cuál es realmente la capacitancia del mismo. Aquí se le alimenta a 120 voltios, da una potencia de disipación de 0,9 vatios, un factor de potencia de 0.01, frecuencia de 60 Hz, tensión de 121.6, corriente 0,913 amperios. Bueno, a continuación el resumen de los valores
leídos en el batímetro: tensión, frecuencia, factor de potencia y corriente. En estos momentos, como se va a analizar por primera vez y a explicar por primera vez una carga capacitiva cuya potencia reactiva, la flecha y la potencia reactiva hacia arriba, no hacia abajo como la potencia inductiva, entonces miraremos. Lo primero que se hace es, con el valor de tensión y de potencia, se calcula la resistencia. Paralelamente, se puede calcular la potencia aparente con valor de tensión y corriente. Conociendo la potencia aparente, conociendo la potencia activa, podemos calcular la potencia reactiva, que es raíz cuadrada del cuadrado de la potencia aparente menos la potencia activa al cuadrado. Y una vez conocida la potencia reactiva, Q, se puede calcular la reactancia capacitiva de acuerdo al valor del voltaje y de la potencia reactiva de tipo capacitivo, era 133,19. Y utilizando la fórmula, utilizando la constante mejor de la velocidad angular, 370 renes por segundo, y el valor de la resistencia en ohmios, reactancia capacitiva de 193.1, encontramos el valor de la capacitancia, que me da en faradios, me da 0,000001, 4 ceros y un 1 y un 19. Eso equivale aproximadamente a 19.9 microfaradios, que es un valor muy aproximado a los 20 microfaradios que aparecía en el dato de placa. Y finalmente, con el valor del coseno phi de 0,01, me da un ángulo de desviación de 89.43 grados. Finalmente, los valores ya se colocaron aquí, veámoslos. Y dibujo a escala es este, donde la potencia activa es muy pequeña, la parte horizontal, la potencia reactiva es la azul vertical, y la diagonal de esa es la potencia aparente. Observe que los valores de potencia reactiva y potencia aparente son muy similares. A continuación presento la carga número 7, es el mismo condensador 2, condensador de 25 microfaradios que trabaja hasta 250 voltios en corriente alterna y 50 o 60 hercios. Aquí está la alimentación del condensador, 1.4 vatios, es el consumo de calor, 0.01 factor de potencia de tipo capacitivo, 60 hercios, 121.4 voltios y 1.159 amperios. En la siguiente imagen se presenta, entre otras cosas, los valores de potencia, factor de potencia, frecuencia, tensión y corriente en la alimentación que se le hizo al condensador carga 7, condensador número 2. Al igual que en el ejemplo anterior, se busca la hoja 5 carga capacitiva del archivo fórmulas potencias PQS MEJOP2 para calcular los valores. Con la fórmula número 9 se calcula la resistencia. Con la fórmula número 13 se puede calcular potencia aparente. Seguidamente, con la potencia aparente se calcula la potencia reactiva de tipo capacitivo. Más adelante se calcula la velocidad angular. Con la velocidad angular y la potencia reactiva se calcula la resistencia capacitiva. Seguidamente se calcula la resistencia capacitiva, se calcula la capacitancia del condensador, y al final, para encontrar el ángulo de desviación entre potencia activa y potencia aparente, se coloca el valor de factor de potencia acá. Una vez habiendo hecho esto, revisemos los valores que dieron. Observen, estos valores se dieron, y en la siguiente imagen se mostrará la carga de
de tipo casi capacitiva pura con un pequeño valor de potencia activa. La siguiente imagen, condensador 30 kVA, condensador 3, carga número 8. Energizando el transformador me da 2.1 vatios con un factor de potencia de 0.01 capacitivo a 60 Hz, 121.9 voltios y 1,377 amperios. Este es el tercer ejemplo donde solamente se está trabajando con cargas capacitivas, y aquí los valores de potencia, factor de potencia, frecuencia, tensión y corriente dados en la imagen anterior. Lo mismo que se hizo en el video anterior, se colocan los valores de tensión, potencia, se calcula la potencia aparente, con la potencia aparente se calcula la potencia reactiva, con la potencia reactiva se calcula la reactancia capacitiva, y después de que se calcula la reactancia capacitiva se puede calcular el condensador, la capacitancia del condensador, que en este caso da los 30 microfaradios que dice la placa del mismo. Aquí voy a presentar los resultados que dieron luego del ejercicio. Y para finalizar el ejemplo, el esquemático, el triángulo de potencia, la carga casi capacitiva pura. Este es el primero de los 4 circuitos combinados. Esta es la combinación de 2 resistencias en paralelo. Para el ejemplo en la imagen, las 2 resistencias serían la bombilla de 70 vatios, aunque aparece 200 vatios ahí, y el cautín de 45 vatios. El total de la potencia instantánea me da 116.9 vatios con un factor de potencia de 1, con una frecuencia de 60 Hz, voltaje de 119.2 voltios y una corriente de 0,977 amperios. Bueno, en la parte de acá se podrán encontrar los valores leídos con el batímetro para esta carga combinada. Cargas en paralelo, 2 resistencias como aparece en el esquema. Y como la carga es netamente resistiva, la potencia activa es igual a la potencia aparente, luego el valor de la potencia aparente es la misma potencia activa, 116.9. Los demás valores se calculan, por ejemplo, resistencia se calcula con el voltaje al cuadrado dividido entre la potencia, era 121.55 ohmios, y los demás valores son valores que aparecen a continuación. El ángulo de desviación es 0 grados. Finalmente se mostrará el esquema, cómo se puede observar la potencia total y la suma de las potencias parciales, porque ambos son potencia activa. El circuito combinado es la conexión en paralelo de una resistencia, carga netamente resistiva, y una carga inductiva, es decir, con un componente resistivo y un componente inductivo. Vemos acá el ejemplo, bombillo de 70 vatios y la bobina 1. Veamos los valores. Potencia 95.9 vatios, factor de potencia 0.88, frecuencia 60 Hz, tensión 120.3 y corriente 0.907. En este cuadro aparecen los valores medidos con la combinación circuito RL, resistencia en paralelo con inductancia, y aquí aparecen los valores previos calculados de acuerdo a las anteriores pruebas. Para ello, algunos valores no se van a calcular, ni la resistencia se va a calcular porque esta combinación es diferente. No es resistencia en paralelo ni mixto, es un mixto pero con una inductancia, entonces no se calculará. Tampoco la inductancia o la reactancia inductiva del motor o de la bobina, porque no se conoce la corriente que pasa por ella, se conoce la corriente total. Entonces, de acuerdo
unos valores se puede calcular la potencia aparente y la potencia reactiva, no más, y el factor de potencia. Lo demás hay valores que están dados acorde a pruebas anteriores. Y para terminar, el esquemático de esta conexión es como aparece acá. Es importante indicar de una vez aquí en esta parte del video, de que cuando se van colocando cargas, se van como armando una especie de fichas de dominó, una al lado de la otra, una al lado de la otra, una al lado de la otra. Listo, entonces esta parte está explicada. El tercer caso de montaje es el montaje del circuito RC, que es el condensador en paralelo con la bobina, con la resistencia. Aquí vemos el ejemplo. Como resistencia tenemos el bombillo, y como condensador tenemos el condensador número 1 o carga número 6. Veamos la potencia, 79.6 vatios, el factor de potencia 0,59, la frecuencia 60 Hz, el voltaje 120.8 voltios, la corriente 1.12 amperios. A continuación, los valores dados en las lecturas del circuito RC: 79.6 vatios, 0,59 capacitivo, 60 Hz, 128 y 1.12. Recordando, se mira en la hoja 5, carga capacitiva, y se llenan los datos. Para cargar resistencia, fórmula 9. Para calcular potencia aparente, fórmula 13. De ahí se saca, la fórmula 13 se saca la potencia aparente, con ella se calcula la potencia reactiva capacitiva, fórmula número 19. Luego, con la fórmula 32 se calcula la reactancia capacitiva, conociendo la potencia reactiva capacitiva y el voltaje. Y continuamos calculando ya matemáticamente el condensador, utilizando la fórmula número 28, y antes habiendo calculado el parámetro de la velocidad angular. Y finalmente, aquí tenemos el valor de 20 microfaradios calculados, dados teóricamente, y finalmente el ángulo de desfasaje entre la potencia activa y la potencia aparente es de 0,59 en adelanto, o es decir capacitivo, que mide 53.84 grados. Los valores que dieron en este cuadro ya se colocaron acá, resultando lo siguiente. Y finalmente podemos observar los valores que dio el triángulo de potencia, circuito de potencia RC. El cuarto y último caso de cargas combinadas, tenemos el famoso circuito R de resistencia, L de inductancia y C de capacitancia. Para el efecto de este ejercicio es conocer por qué el factor de potencia se baja cuando tengo combinados bobinas y condensadores. Para el caso, veamos ahora lo que se va a hacer. Se va a conectar en paralelo la carga resistiva 1, que es la bombilla, las tres bobinas, bobina 1, 2 y 3, o cargas 3, 4 y 5, y un condensador, el condensador número 1 o carga número 6. Los valores obtenidos en este montaje son los siguientes: potencia 117 vatios, factor de potencia 0,93, frecuencia 60 Hz, voltaje 119.3 y corriente 1.055. En la siguiente imagen
se muestra lo que anteriormente se había calculado en la resistencia 1, carga 1, de las 3 bobinas, bobina 1, bobina 2 y bobina 3, es decir, carga 3, carga 4 y carga 5, y independientemente cómo se comportó la carga 6, es decir, el condensador 1 de 20 microfaradios. Y pueden mirar los videos anteriores. Y en este caso, en los totales, lo que acabé de mencionar, es decir, los valores que dieron para cada caso. El circuito combinado 117 vatios, 0,93 capacitivo, 60 hercios, 119.3 el voltaje instantáneo en ese momento y 1.055. Es importante indicar que como los circuitos se encuentran conectados en paralelo, la potencia activa y reactiva es en teoría la misma. Entonces, para entender un poquito más este circuito, que es un poco complejo, lo puedo indicar en las siguientes imágenes. Veamos. Esta es el caso de que se coloque solamente la carga 1, resistencia 1. Cuando conecto en paralelo la resistencia 1 con la carga 3, es decir, la bobina 1, me daría, la potencia aparente me daría entre el punto P de P1 y el terminal de Q3, acá, esta diagonal. Como seguimos colocando cargas en paralelo, ahora vamos a mirar el efecto que hace la carga 4, que es la bobina 2. Observemos que la potencia se sigue abriendo, el factor de potencia se sigue disminuyendo porque el ángulo se sigue abriendo. Si le metemos ahora la carga 5, es decir, la bobina 3, observen lo que pasa. Aún más la potencia reactiva sigue aumentando y por ende el ángulo se sigue abriendo. El valor de la potencia aparente sería entre este punto que estoy señalando acá y este punto, pero muy inductivo, con bastante potencia reactiva. Para compensar esta potencia reactiva azul de Q3, Q4 y Q5, se coloca un condensador, que es lo que llamamos carga 6 o condensador número 1. Observen. De aquí, la potencia reactiva es completamente opuesta a la potencia reactiva de la bobina, y la potencia resultante de aparente sería la diagonal entre este punto que estoy señalando acá y este punto, tal como observamos acá. Eso es la manera con la que el factor de potencia de la carga total se manifiesta en un conjunto. Conclusión: la potencia reactiva del condensador se comparte con la potencia reactiva que necesita la bobina y viceversa, para obtener un factor de potencia neto QT de 44.6 bares, un factor de potencia activa que es el mismo que la carga, y una potencia reactiva y una potencia aparente de 125,86 voltios amperios. Veamos ahora matemáticamente cómo se da. Bueno, entonces los valores que están acá los vamos a trabajar en la hoja de cálculo 6, cargas monofásicas, es decir, donde están todas las fórmulas resistivas, inductivas y capacitivas, además de la fórmula de potencia aparente. Por ejemplo, si queremos calcular la resistencia equivalente de este circuito RLC, metemos voltaje 119.3 y potencia 117, me da 121.65. Si queremos conocer la potencia aparente de todo el sistema, es colocar voltaje corriente y me da 125,86. Con ese valor de 125,86 encontramos la potencia reactiva, que en este caso es de tipo inductivo, tal como se miró en el esquemático de la partecita del video anterior. Se colocan los valores de potencia activa, potencia aparente, potencia activa, dándome 46.39.
Los valores de bobinas y condensadores no se pueden calcular aquí porque ya están combinados, pero se toman los valores históricos, los que se montaron. Y el factor de potencia, como me da 0,93, entonces me da un ángulo de 21,57 grados. Los valores obtenidos acá se muestran en estos totales, que aparecen a continuación. No se calcula la reactancia inductiva, porque son 3, es difícil calcularla, es un mixto que no es necesario calcularlo, mucho menos la inductancia engendrios. Cada una de las inductancias están acá, en la parte anterior, en las respectivas columnas. Lo que sí se calculó fue la reactancia capacitiva, porque es un solo condensador, que me da el mismo valor obtenido anteriormente, los 20 microfaradios, y el ángulo me da 21,57 grados. Ahora miremos el ejercicio, me da 21,48 en el ejercicio del dibujo, porque se está calculado matemáticamente. Aquí, recordando una vez más el error que puede dar el batímetro por la falta de precisión a la hora de colocar el valor del factor de potencia, es decir, 0,93. Con ello hemos terminado, en resumidas cuentas, la potencia total activa, la potencia total reactiva y la potencia total aparente es el triángulo que se encuentra acá resaltado en los colores, en las líneas negra, azul y roja respectivamente. Con ello se termina este ejercicio. Espero les sea aclarada las dudas que tengan y a trabajar y a seguir practicando. Feliz día.